Doctora Clara López, gusto en saludarla. Muchísimas gracias por sacarnos un espacio. Sabemos que está usted por Cuba. Y entonces agradecemos muchísimo que nos haya tenido en cuenta. La primera pregunta, lógicamente, es su experiencia cuando fue alcaldesa encargada de Bogotá y el rescate que usted hizo de la memoria histórica de nuestras comunidades indígenas por encima de Gonzalo Jiménez de Quesada. ¿Cómo es esa historia? Bueno, la verdad es que cuando yo llegué a la alcaldía, el salón principal de ceremonias que existía en esa época era el Salón Gonzalo Jiménez de Quesada. Y yo me pregunté por qué era el conquistador y no el aborigen el que recibía el homenaje precisamente aquí donde se fundó la ciudad de Bogotá en épocas de la conquista, pero sin lugar a dudas aquí en Bogotá existían los indígenas de tiempos milenarios. Y dije, bueno, si Jaime Castro bautizó el Salón Gonzalo Jiménez de Quesada por decreto, yo voy a hacer lo propio con el auditorio nuevo de la alcaldía, una belleza de auditorio. Pero hicimos varias cosas. Hicimos una investigación histórica, porque dije, bueno, hay que rescatar y reafirmar y reconocer la importancia de las comunidades indígenas originarias, de los muiscas que habitaban la sabana de Bogotá, pero también a las mujeres, porque no siempre son los hombres los que hay que tener en cuenta. Y haciendo la investigación histórica, encontramos el personaje o la personaje precisa para reivindicar todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros muiscas y con la calidad de las mujeres. Eh, Bautizamos el auditorio como el auditorio Huitaca. Huitaca era una mujer muy rebelde, desobediente, tan desobediente que Bochica decidió castigarla convirtiéndola en lechuza. Entonces encargamos un bellísimo mural, eh, un alto relieve hecho en bronce de la famosa escultura que también hizo la estatua de Juan Pablo II en el templete de Bogotá. Hizo una bellísima rendición de Huitaca, saliendo del agua con una máscara de, de la cara de una lechuza. Hizo una muy buena rendición de Huitaca. Y la realidad es que eh, esa, ese alto relieve está en la entrada del salón, lo mismo que un gran mural con toda la cosmogonía de los muiscas, que es algo verdaderamente extraordinario. Hay que ir a verlo por el detalle. Esto lo hizo un artista que es de las pocas que hablan muisca. Estábamos en el proceso de buscar que se reviviera esa lengua muerta. Había, en esa época no había las 20 personas necesarias para revivir la lengua, pero esta artista era una de ellas. Entonces hicimos un bellísimo homenaje, ¿sí? A la mujer indígena, ¿sí? Activa, firme, fuerte, ¿sí? De autoridad y desde luego desobediente, que es la característica de la mujer liberada que quedó plasmada en el auditorio Huitaca de la alcaldía de Bogotá. Esta entrevista se la hago a propósito de las manifestaciones del ministro de Cultura, que considera que los 500 años de fundación de la ciudad de Santa Marta, para la fecha no debería hacerse una celebración, sino una conmemoración, entendiendo que aquí hubo una conquista y una colonización. Y de hecho, eso comportó un avasallamiento de las comunidades que ya estaban aquí. Y entonces uno revisando la historia se encuentra con que Bolívar la verdad fue que no lo atendieron muy bien. El tipo llegó a una casa solo y murió prácticamente en una hacienda solo.
pero Y en también, casa de un español, y en, porque ni siquiera los patriotas lo quisieron reconocer en sus últimos días. es que incluso Santa Marta fue una de las mecas realistas y defensoras de los españoles en su momento. Ahí está incluso la historia, por ahí en 1803 estuve revisando la famosa independencia de Santa Marta, que se independizaba de Cartagena, que era libertadora. Y en esa batalla que se dio, finalmente los indígenas caribes y mamatocos terminaron apoyando a los amarios, pero paradójicamente a estas mismas comunidades le habían arrebatado sus tierras, habían sido despojados de sus tierras para entregárselas a las castas amarias. Y entonces se pregunta uno, caramba, la gente que está haciendo oposición a las palabras del ministro y la propuesta del ministro de Santa Marta, paradójicamente son estas mismas familias que en el Facebook y en el Instagram y por allá en las páginas de internet se ufanan de sus escudos familiares españoles y sus títulos nobiliarios. ¿No será que de pronto en Santa Marta no nuestro concepto y nuestro imaginario no ha cambiado en nada de lo que sucedía en el siglo XIX? Pues fíjese usted que los españoles que vinieron a América no eran propiamente los grandes señores, si acaso los hijos menores que no heredaban ni siquiera el vestido. Entonces eso de los títulos nobiliarios es una afectación, pero desde luego, porque la gente tiende a sentirse como mejor que el otro si tiene la posibilidad de mostrar alguna lengua. A mí me parece que eso es profundamente equivocado, especialmente en una república. La república es el ciudadano llano, el ciudadano igual al otro ciudadano. Aquí no hay títulos nobiliarios, ni hay clases nobles, ni deben existir. Yo pienso que lo que ha hecho el ministro está muy a tono con los tiempos que vivimos y la evolución y la madurez histórica de nuestra república. Fíjese usted que cuando yo era pequeña se celebraba el Día de la Raza en el 12 de octubre, ¿sí? Y se hacían toda suerte de manifestaciones en favor de los españoles y ya se ha llegado a la conclusión de que lo que aquí pasó no fue un descubrimiento, ni mucho menos. Aquí había gente además con unas civilizaciones y un desarrollo cultural muy avanzado que fue arrasado. Aquí fue un genocidio lo que sucedió. Entonces yo tiendo a pensar como el ministro, lo que nosotros tenemos que hacer es entender que ha habido un cambio de concepción, que somos de verdad una república plurinacional, que hay comunidades y pueblos indígenas que en pie de igualdad con esta mezcla de razas que somos hoy los colombianos, pues que tenemos es que conmemorar y aceptar que sí hubo un proceso histórico, pero ni mucho menos que vamos a celebrar el genocidio que llegó con 1492 a todas las Américas. Yo me coloco del lado del señor ministro de Cultura, me parece que es una conmemoración, es un hito histórico, pero pues uno tiene que cuidarse muy bien qué es lo que celebra. Sumario TV, periodismo investigativo.